Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas. Amables televidentes, buenas noches. La Corporación Cívica Daniel Guilar Secán y su programa Protagonistas los saluda una vez más desde la sala de su casa, desde su lugar de descanso, para traerles una nueva entrevista semanal. Hoy, y a propósito de que es 10 de abril del año 2012, que hace escasa una semana, 10 policías y militares colombianos fueron devueltos a la libertad, que mañana se conmemoran, mal conmemorados, ingratamente recordados, ¿cuántos años? 10 años. 10 años del secuestro colectivo masivo que sufrieron los diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, y hoy la Corporación SECAN recuerda con dolor que hace 27 años balas militares colombianas, lamentablemente hay que decirlo así porque así salió el fallo del Consejo de Estado, balearon a nuestro fundador, el sacerdote Daniel Guilar, producto de lo cual falleció en ese mismo año. Por estas razones hemos invitado a Diego Arias, un vallecaucano que está hace muchos años comprometido con el tema de la resolución de conflictos, la cultura de paz, el derecho internacional humanitario, dado que viene de una experiencia de militante en el M-19, que participó en brigadas internacionales de esa guerrilla en los años más duros del conflicto colombiano de los años 70 y 80, y después de que se firmó el pacto, el proceso de paz con el M-19 en los años 90, él se acogió y desde esa época, hace más de 20 años, viene dedicando 24 horas del día a trabajar por cómo resolver este cruento conflicto que no ha hecho sino generarles dolor, sangre, desespero y orfandad a muchos de los compatriotas colombianos. Diego, buenas noches. Gracias por la invitación, muy buena noche a ti, a todo tu equipo de trabajo y por supuesto a los televidentes que en esta hora nos sintonizan y nos honran con su atención. Diego, te he pedido que me aceptes esta entrevista porque quiero que le demos a nuestros televidentes elementos de juicio para que ellos puedan hacerse su propia opinión sobre las posibilidades, muchas o pocas, que tiene hoy Colombia para de nuevo retomar la senda de un proceso efectivo de negociación, de pacificación de esta guerra no declarada pero efectiva que llevamos durante 60 años. Entonces lo que quiero es pedirte en primer lugar tu opinión a partir del gesto de la devolución unilateral de los 6 policías y 4 militares. ¿Tú crees que allí hay un símbolo, una señal, una bandera blanca que se quiere mostrar para ver si los actores en conflicto se sientan a negociar, o simplemente es una especie de desencarte de 10 personas que le estaban generando mucha incomodidad y costos a la guerrilla? Yo la verdad no creo que se trate precisamente, digamos, de algún tipo de desencarte de las FARC, de estas personas que tuvieron secuestradas. Finalmente, si las tuvieron durante 14 años, 13, 12, algo además absolutamente inaceptable, porque además no tiene antecedente en el contexto de ningún conflicto armado, pero no creo que se trate de eso. Yo creo que es un punto importante, yo creo que es un lugar, una situación de inflexión, un punto de quiebre en una actitud tradicionalmente dogmática, radical, inflexible, digamos, de las FARC frente a cualquier tipo de postura política, frente a cualquier tipo de petición de tipo humanitario. Y creo que las FARC han venido virando positivamente en la dirección de algo que también el país le ha reclamado desde el punto de vista simplemente de humanidad, pero también en este caso con unos elementos, digamos, de posibilidades políticas en relación a si los actos de humanidad, como liberar a las personas secuestradas, pueden generar condiciones políticas de opinión favorables en el gobierno, en el Estado, pero también en la opinión pública, para que
haya algún tipo de buen ambiente que permita iniciar un diálogo de paz. Por supuesto, en un país que ha sido azotado terriblemente por el flagelo del secuestro, que ha producido tantas víctimas de esa práctica, que además se volvió arma política en el conflicto armado. Se secuestraba antes por razones solo económicas, pero se volvió un arma política y se volvió también un empeño colectivo, digamos, de parte de la guerrilla. En ese contexto, yo creo que también hay que darle cabida a los reclamos y a las preocupaciones y a las exigencias que tienen muchos sectores, Alberto, de la sociedad colombiana, que dicen, como también ha dicho el presidente, que si bien el gesto de las FARC es importante, que se valora, que es significativo y que va en la dirección correcta, aún a pesar de eso se considera que no es suficiente. De manera que estamos en una situación, repito, nueva, que tiene tantas oportunidades como riesgos, si de ella no se avanza a ampliar, digamos, esta coyuntura a nuevos hechos positivos para aclimatar la paz. Diego, cuando ustedes estaban en la efervescencia de la lucha guerrillera por allá en los años 80, los comandantes del M-19, en la práctica la mayoría estaban en el país y estaban, digámoslo, como troperos al frente de sus grupos repartidos por diversas zonas del país. Y era de alguna manera una guerrilla fundamentalmente urbana. La guerrilla de las FARC, vista desde acá, desde las ciudades, desde lo que conocemos, se supone que es una guerrilla eminentemente campesina, una guerrilla muy rural. Los comandantes aparentemente no están en el país, dirigen a sus bases desde la distancia extrafronteriza. Eso no genera una dificultad muy grande y muy marcada para que haya la aptitud real y la disposición real de sentarse a negociar como ustedes lo hicieron hace 20 años? Pues yo creo francamente que eso tiene sus matices y sus perspectivas, digamos, según se mire. Lo primero es que es cierto que por lo menos 2 de los comandantes de las FARC se presume están en el exterior y se presume específicamente que están en Venezuela. Estamos hablando de Iván Márquez, del que siempre se ha sabido ha estado en Venezuela, pero más recientemente de Timochenko, que entró a reemplazar en la comandancia de las FARC al abatido jefe Alfonso Cano. Pero son básicamente los 2 dirigentes. Hay otros de otro tipo, de las comisiones internacionales que hacen trabajo de relaciones internacionales de este grupo armado, de la guerrilla de las FARC, pero esencialmente la mayoría de los miembros del secretariado y la mayoría de los miembros de su Estado Mayor, que son las 2 instancias grandes de conducción y de mando que tienen las FARC, están en Colombia, y creo que eso puede producir un equilibrio positivo en la medida en que una gran parte de esa comandancia que está en Colombia está sufriendo los rigores de la guerra, está sufriendo por cuenta de esta enorme ofensiva mañana, tarde y noche que está desplegando la fuerza pública, de manera que desde ese lugar de lo que se sufre en la guerra, creo que pueden aproximar una idea de que la guerra es mejor evitarla y que hay que acortar los tiempos porque no son los otros momentos donde la guerra para algunos comandantes era cómoda en las selvas colombianas, y ahora, digamos, la situación ha cambiado. Pero al mismo tiempo, el hecho de que otra parte de esa comandancia esté afuera, yo creo que más allá del día a día cotidiano que implica la guerra, no dormir en un mismo sitio cada noche, estar huyéndole a la aviación, a los operativos de las fuerzas especiales, a ese otro grupo que está afuera, que es pequeño, le permite tener una perspectiva distinta de cómo está evolucionando la situación del país, le permite estar escuchando otras voces de distintos sectores de la vida nacional, incluso de sectores de la izquierda democrática, y les permite ir, digamos, mirando un entorno también internacional que lo que está haciendo es favorecer unas posibilidades de que la guerra termine por una vía de negociación. De manera que, si se quiere, esa a mí me parece que es la ecuación perfecta para poder llevar a una organización a una reflexión que le permita decir: es mejor ganar la paz, y ganar la paz significa ir a una mesa de diálogo con sensatez, con un sentido pragmático, digamos, de qué es posible y qué no es posible en una mesa de negociación, y no la persistencia de un camino que ya lleva 45 años de lucha en el caso de las FARC, y que algunos le atribuyen a las FARC un gran logro haber sobrevivido 45 años, y yo lo que creo es que si no llegaron al poder en tanto tiempo y no han tenido ningún logro significativo,
Eso que para algunos es un gran éxito, yo creo que evidencia un fracaso político y militar, o sea que de ese proyecto revolucionario. ¿Tú crees que en este momento en el mando de las FARC hay de alguna forma unidad de criterio de que la apuesta debe ser por la salida política? Yo no estoy seguro que haya unidad de criterios. Usted ha hecho una referencia siempre en esta conversación al tema de la experiencia nuestra como M-19, y yo quiero decir que es mucho más fácil llevar a una organización a la guerra que llevarla a la paz. Digamos, dar un salto, avanzar hacia la paz implica muchas dimensiones de temor, de riesgo. Finalmente, aunque dura, la vida guerrillera le puede resultar, entre comillas, cómoda a muchas personas, de manera que no es un salto fácil desde el punto de vista político, no es un salto fácil pasar de la guerra a la paz desde un punto de vista personal, para personas que llevan muchos años en la guerra, en la selva, y más aún cuando hay una serie de dinámicas, sobre todo regionales y locales, vinculadas a rentas del narcotráfico, de la minería ilegal, que pueden, digamos, plantearle a muchos comandantes, por ejemplo, de un frente, pues que no vamos a desmovilizar si aquí tenemos millones, etcétera, y la guerra deja de volverse un proyecto político revolucionario de cambio por un proyecto más personal ligado, digamos, a ingresos económicos de manera ilegal. Entonces sí hay muchos desafíos, avanzar hacia la paz está lleno, digamos, de dificultades, y para una comandancia siempre será mucho más fácil convocar la unidad de sus estructuras, de sus combatientes alrededor de la guerra, que llevarla a la paz. En el caso del M-19 tuvimos la fortuna de tener un mando indiscutido, como fue Carlos Pizarro, con su carisma, con su liderazgo, con su claridad, y empujó al 99% del M-19 a la paz, pero esos debates nunca fueron fáciles. El liderazgo en las FARC, a pesar de que es una organización jerarquizada, que todavía está muy compacta, a pesar de muchas cosas, ese liderazgo cada vez se va perdiendo, de manera que yo creo que Timochenko, como se le dice, e Iván Márquez y la comandancia actual son tal vez los últimos que pueden tener algún tipo de ascendiente moral y de reconocimiento político al interior de su organización para llevarla a la paz. Si esa oportunidad se pierde, yo creo que vamos a tener una enorme posibilidad de que las FARC terminen desarticuladas, bandolerizadas, en bandas criminales, en bandas de narcotráfico, de manera que es de interés también del país llevar a las FARC a una negociación de paz, pero además llevarla unida, porque eso es lo mejor para la paz, pero también para el proceso de transición y de posterior, digamos, esfuerzos de reconciliación en Colombia. Usted está tocando algo muy interesante, Diego. La droga, el narcotráfico como el gran dinamizador, el gran fósforo que prende esta guerra de tantos años. Mientras no se legalice la droga, mientras no se haga una negociación transcontinental con los diversos países, productores y consumidores, ese fósforo va a seguir atizando los apetitos de estos comandantes que con un discurso supuestamente revolucionario lo que están es justificando su statu quo, así sea en esas condiciones en las que están viviendo. Entonces, ¿qué hacer? Y por ejemplo, aprovechando que viene la Cumbre de las Américas, para que nosotros desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, desde la academia, podamos de alguna forma forzar en este caso a los gobiernos y a nuestro gobierno a que asuman posiciones más claras frente a qué vamos a hacer con el narcotráfico como el gran atisonador de nuestra guerra. Yo francamente creo y concuerdo con usted de que el lugar en el que podemos tener una identidad, una comprensión común, es en el sentido de que el narcotráfico alimenta las guerras, fomenta la violencia y explica en buena parte mucho de la tragedia, digamos, que tenemos en Colombia, de corrupción, de descomposición, de muchas cosas que no van bien en un país, digamos, que se pretende en democracia y en desarrollo. Yo, en lo personal, creo que el tema de las drogas no es un tema de penalizar su consumo ni de hacer de quienes los consumen las víctimas. Me parece que es un problema de salud y que las personas que lo consumen debieran tener un abordaje, digamos, como una
especie de disfunción o como enfermedad, pero tampoco estoy seguro que el camino sea la legalización. Si uno piensa, digamos, hay sectores en la sociedad colombiana, al margen de la ley, que si hoy no fuera el tema del narcotráfico, mañana buscarían la posibilidad de algún otro tipo de renta ilegal. De hecho, en muchas regiones del país se estaban abandonando el tema del narcotráfico y esas mismas mafias lo que están haciendo es explotación de la minería ilegal a un gran costo el tema del medio ambiente, de las organizaciones sociales indígenas y afrodescendientes que habitan en esas regiones que tienen, digamos, minería. Entonces, lo que hay detrás del tema de las drogas, además del tema del consumo, es también una empresa criminal que hoy está en el de las drogas, pero que el día que no sea rentable las drogas no tiene ningún problema en pasar a la minería ilegal o en pasar a otras formas de violencia, y no lo resolvería entonces estar legalizando una cosa, luego la otra y luego la otra, y lo que habría que desarticular es ese pensamiento y esa forma de articularse mafias que, como todas, por supuesto son ilegales. Pero en el caso del conflicto colombiano, usted bien lo ha notado. Por ejemplo, muchas de las zonas que ocupaban anteriormente los paramilitares, posterior a su desmovilización, fueron ocupadas por cultivos de uso ilícito, cultivos de coca y de laboratorios, y en otros casos por prácticas de minería ilegal, y eso lo que revela es una enorme ausencia del Estado. Podemos avanzar en una negociación de paz y con eso resolvemos una dimensión de nuestro conflicto que es muy complejo, y yo quiero señalarle claramente eso a los televidentes. Pero estamos resolviendo solo el tema de estarnos dando bala y enfrentándonos por unos motivos políticos. Pero queda una agenda enorme de transformaciones y de cambios que este país tiene que resolver, incluyendo que los territorios donde se ha desarrollado y multiplicado la actividad de la guerrilla revolucionaria, de las FARC y del ELN, sea ocupada positivamente, pero no de una manera militar, sino del Estado. Parte de la transición de la paz hacia algo distinto de la guerra a la paz y posiblemente a la reconciliación implica una presencia masiva del Estado con ofertas de servicios, llegándole a la gente para incluirlos en el marco de las oportunidades y el desarrollo del que tradicionalmente ya están marginados. Porque de otra forma, esas economías ilegales, sea narcotráfico, minería o de otro tipo, van a ocupar ese territorio y, como usted bien decía, vamos a estar reciclando permanentemente fenómenos y factores de violencia. Allí con ese planteamiento nos obligas a plantearle a nuestros televidentes la necesaria disposición que deben tener los empresarios, especialmente los empresarios más grandes, los más organizados, y también las academias, las universidades, no solo las públicas, sino también las privadas, de perderle el miedo a irse a meter a esos terrenos que han sido hasta ahora abandonados a la mano de Dios, a la buena de Dios, y que solo han recibido del Estado la presencia de la bota militar cuando coyunturalmente van y, digámoslo, arrasan a la guerrilla o la sacan por una temporada, pero vuelven y se van y no quedan ni vías, ni salud, ni educación, ni nada, ni vivienda, y menos trabajo, y por lo tanto, pues obviamente la gente queda allí entre dos palos sin saber para dónde pegar. El empresario hasta ahora, de alguna manera, ha tenido el síndrome de que pagando los impuestos está contribuyendo a resolver el problema. Pero con tu discurso, lo que habría que decir es, ya llegó la hora de que el empresario no solo pague impuestos, sino que se meta la mano de verdad al bolsillo para construir entornos amigables con este nuevo ambiente de paz social. Yo creo que hay que ir mucho más allá. La verdad, digamos, en términos de paz, de encontrar la posibilidad de que la guerra termine, el conflicto armado interno termine, para abocar otras tareas que tiene pendiente nuestro país, nuestra sociedad, digamos, eso tiene un precio. Y digamos, si bien en el empeño y la empresa de la paz todos participamos y todos ponemos, todos, la academia, la sociedad, el televidente que está allí sentado, las instituciones, si bien todos ponemos, yo creo que quienes fundamentalmente tienen que colocar un case importante a la paz es quienes más tienen y quienes están en el poder. Yo creo que en eso no hay que equivocarse, y yo creo que eso interpela a las élites de este país, a las económicas, a las políticas, a las sociales, entre otras cosas porque aquí hay una situación de desigualdad enorme. No es solo de pobreza, sino que estamos en una condición de una concentración del poder económico, de las utilidades, de las ganancias, de las oportunidades en muy pocas manos,
de manera que a la par que se resuelve un tema de pobreza y de extrema pobreza en el que están casi 49% de nuestros compatriotas, hay que resolver el tema de desigualdad, una pirámide en la que unos pocos tienen mucho y hacia la base la mayoría tienen muy poco. Y no hay que ir a mirar el abandono en los campos, en las montañas y en las selvas colombianas o aquí nomás en el Pacífico. Es que podemos ir a muy pocas cuadras aquí de la ciudad de Cali a una zona de la ladera de la ciudad, o podemos ir al Jarillón del río Cauca para ver las condiciones de exclusión y de marginación y de discriminación en que viven decenas de miles de personas. De manera que esa tarea de desigualdad y de generar oportunidades e inclusión social es una tarea que interpela, insisto, a las élites de este país, especialmente a las económicas y a las políticas, pero en relación con el conjunto de la población en Colombia, incluida la del campo tradicionalmente abandonada, pero también la ciudad, que hoy es un escenario donde se están reproduciendo con un impacto terrible en violencia doméstica, en violencia ciudadana. Se están reproduciendo muchos elementos de la desigualdad Diego, social. En este programa, con otros entrevistados, hemos tenido la oportunidad de hablar de la experiencia que tuvo Lula da Silva en su gobierno cuando él logró que los industriales del azúcar en la zona azucarera, que es de las más pobres de Brasil, entendieran que había que invertir primero en empleo formal y segundo en inyectarle recursos a ir montando el Estado en esas regiones, y lo que eso generó fue un boom de consumo, un boom de crecimiento económico que no se lo esperaban ni los propios empresarios que apostaron a regañadientes al principio a este modelo. Y eso explica, por lo menos en parte importante, el éxito que tuvo Lula da Silva en sus 8 años de gobierno. ¿Qué es lo que hace que el empresario que tiene y que sabe que si le pone $1 millón a una inversión que se va a retribuir en 5, 10, 15 años y que le va a beneficiar a su empresa, no lo haga si es un problema de sentido común? Yo no sé exactamente cuál es la fórmula y qué ingredientes están en esa fórmula para llevar a unas élites que lo han tenido todo, pero además no ahora, de siempre, y que cada vez tienen más, digamos, a un compromiso con los más necesitados y a un compromiso para que una sociedad avance de la guerra a la paz. ¿Cómo hacer para que incluso muchas de esas élites que en otros momentos, además de apoyar el Estado, se le han jugado aportando plata y recursos para el ejercicio de la violencia extrainstitucional, que han financiado? Yo recuerdo en el caso de El Salvador, los empresarios financiaban escuadrones de la muerte. En el caso colombiano, ¿cuántos de ellos, no todos, ni más faltaba, apoyaron a los grupos paramilitares? De manera que traer un interés, una vocación y una actitud de esas élites, que incluso unas indiferentes, pero incluso otras que le han apostado es a lo contrario, a generar más violencia, más exclusión. Yo creo que tiene que ver con muchas cosas, pero tiene que ver con algo esencial. Le pongo un ejemplo que lo viví estando en la guerra civil en El Salvador como parte del Frente Farabundo Martí. Durante mucho tiempo esa élite política de ultraderecha, económica, del empresariado y militar se la jugó por la guerra y por la derrota de la guerrilla de El Salvador, a un costo incluso de los derechos humanos, porque se extralimitó la función de la fuerza pública, de las Fuerzas Armadas, pero además había escuadrones de la muerte. Y cuando llegó al poder un empresario, Alfredo Cristiani, lúcido, audaz, él tuvo la suficiente, perdóneme la redundancia de nuevo, lucidez, la claridad, digamos, de una apuesta en la que era clara la ecuación, que era mejor ganar la paz que continuar en una guerra. Pero además de tener esa claridad, tuvo la habilidad, la credibilidad, el carisma, tomó las decisiones en los momentos oportunos para arrastrar, perdóneme la expresión, al conjunto de esa élite hacia una actitud nueva. De manera que solo un liderazgo muy fuerte en un país, en el marco de una transición de la guerra hacia la paz y en el marco de una transición que permita modelar, digamos, el sistema político y económico, no por un proyecto comunista, sino democrático, en mi opinión tiene mucho que ver y es fundamental el tipo de liderazgo, y por eso habría que preguntarse si en el caso de Colombia, en la coyuntura actual,
Juan Manuel Santos reúne los atributos necesarios para conducir a esas élites de la guerra a la paz, pero además a las transformaciones que necesita Colombia. Bueno, por favor, tome agüita, mi querido Diego. Muchas gracias. Que esa reflexión es muy interesante y ya regresamos para seguir hablando sobre qué necesitamos en Colombia para encontrar el camino definitivo hacia la paz social. Ya regresamos. ¿Narcotraficante yo? Si yo lo único que hago es generar empleo. ¿Damas de compañía? No, yo lo que represento son modelos. ¿Hacker estafador por internet? No, yo solo diseño programas. Y yo no hago pirámides. Yo solamente le ayudo al pueblo, mijito. Todos los días el rostro del crimen se transforma y nuestra policía se actualiza para desenmascararlo. Policía Nacional de los Colombianos, todos con el mismo corazón. Corporación Cívica Daniel Guillar, SECAN, formamos y producimos por Colombia. Daylight come and me don't want go home. Jason Derulo. La vida no vale nada. Yeah. Tu vida y la mía valen igual. ¿Sí? La vida vale por lo que hay en el bolsillo. No. La vida vale por lo que hay en el corazón. Así es. Entonces mi vida vale mucho. Sí. Dale más valor a tu vida. Valora la vida de los demás. Dialogando uno se entiende. Sí. Viva la vida, todos con el mismo corazón. Viva la vida. Publipantallas, imagen, innovación y tecnología. Diego, tú estás introduciendo un tema muy interesante. Efectivamente, yo le escuché a Eduardo Pizarro, cuando recién comenzó el gobierno de Uribe, que lo nombró presidente de la Comisión de Justicia y Paz. Textualmente dijo: Uribe es el único que tiene las condiciones para lograr la negociación de paz en Colombia, porque tiene credibilidad del sector empresarial. Esas palabras dijo Eduardo Pizarro. Quienes escuchaban o escuchábamos, fuimos muchos muy escépticos. La historia nos lo ha confirmado. La gran pregunta que hay que hacerse ahora es: ¿tenía credibilidad Uribe de los empresarios que le apostaban a seguir la guerra, pero no a los que le apostaban a buscar la paz? ¿Santos tiene credibilidad de los que quieren apostarle a la paz y a los que no quieren continuar la guerra? ¿O esa dicotomía así como tan plana no es tan así? Yo, digamos, el tema es muy complejo. Yo lo que siento es que evidentemente Álvaro Uribe tenía el capital político, el liderazgo, el carisma necesario para, como lo hizo, conducir a buena parte del país y de sus élites, no solo económicas, políticas y sociales, de conducirla unificadamente, digamos, hacia la guerra, hacia la derrota de la guerrilla y de la violencia.
Él tuvo esa capacidad y en algún momento esa misma capacidad, con bastante más lucidez y mucho más coherencia, era el hombre que hubiera podido convocar ese mismo tipo, digamos, de unidad y de concurrencia, digamos, de visiones hacia el logro de la paz. Yo creo que él fue el gobernante que en mejores condiciones estuvo, repito, de hacer lo que hizo de la guerra, con las extralimitaciones y muchas cosas que se conocieron en su momento y se conocen aún más hoy, pero también el hombre que pudo haber hecho la paz y haber arrastrado a muchas élites sin ningún tipo de duda ni de indecisiones, porque se arropaban en su confianza, en su liderazgo. Pero avanzar de la guerra a la paz y conducir una sociedad hacia ese esfuerzo implica no solo la tarea de concitar el apoyo de unos sectores de las élites, que es decisivo. O sea, pasar de la guerra a la paz no es posible sin el apoyo de las élites, sin el apoyo nacionales. No se puede hacer en contra de ellas, pero evidentemente no es suficiente. Se necesita también un apoyo público colectivo del conjunto de la nación, que hasta el ciudadano, la ciudadana de a pie, todos los que andamos por estas calles de este país sintamos que vale la pena y de alguna forma nos expresamos en apoyo a esa idea, y también un apoyo, digamos, que es de orden internacional. Hoy tenemos una situación donde evidentemente yo creo que hay más coherencia, más lucidez y posibilidades, por lo menos oportunidades y un discurso distinto, una actitud distinta del presidente Juan Manuel Santos frente a que esta guerra termine en una negociación de paz, pero creo que la tiene difícil porque no todas las élites creen que sea el mejor camino. Aquí hay parte de esas élites que están en contra de Juan Manuel Santos, de su idea de que si se dan ciertas condiciones se pueda negociar la paz, y eso puede tener distintas explicaciones: desconfianzas en que la guerrilla no va a cumplir, o sencillamente intereses porque piensan que es mejor seguir en la guerra que invertir en la paz, porque la paz va a tener costos en este país. Entonces está un poco fragmentado, digamos, el liderazgo y la capacidad del presidente Juan Manuel Santos en unir a esas élites. Buena parte de esa élite que apoyaba al expresidente Uribe tiene un ascendiente sobre la tierra en Colombia, y mucha de esa tierra fue robada y despojada a muchas personas, y un esfuerzo del presidente Santos con la ley de víctimas o en un proceso de paz implica recuperar esas tierras y devolvérselas a la gente que por lo fue tanto víctima del conflicto, y enfrentarse, digamos, a esos sectores. Y eso para hablar solo de un tipo de reformas. Habrán otras que de pronto este país, en aras, digo yo, de profundizar su democracia, y hay que decirlo, con o sin negociación con la guerrilla, este país está en mora de asumir esas reformas. Digamos, no le va a quedar fácil. Yo creo que el presidente, como ya estamos viendo, digamos, también lo que puede hacer es balancear la búsqueda de ese apoyo en sectores de clase media, en sectores de opinión pública, como columnistas de opinión, figuras de la vida nacional. No tienen grandes nombres, no tienen grandes patrimonios, pero la gente los referencia positivamente, e incluso apoyarse en algo que casi ningún gobernante lo hace, y es en el pueblo, en la gente que quiere la paz, en la gente que quiere las transformaciones. Y si esa élite se resiste, yo creo que el gobierno debiera apelar a esa base, a los millones de colombianos que queremos que este país no solo logre la paz, sino que logre transformaciones democráticas para beneficio de la mayoría de su población. Y yo creo que solo frente a un poder de esa magnitud, las élites, a las buenas o a regañadientes, tendrían que expresar su aporte y poner su case a un emprendimiento de ganar la paz, pero también de transformar el país. No es Juan Manuel Santos el autor de que a Colombia le hayan entregado la sede de la Cumbre de las Américas, pero es el presidente que va a ejercer de anfitrión de la Cumbre de las Américas. Y para seguir hilando sobre su análisis, su planteamiento, no se puede convertir la Cumbre de las Américas en un evento que catapulte ese liderazgo y que concite ese arropamiento a las ejecutorias del gobierno actual de élites ya no solo nacionales sino internacionales, que más o menos vayan obligándonos a los colombianos, los de la élite del poder y los de las clases medias, a irnos predisponiendo a que es que el país se tiene que definitivamente modernizar para entrar a las grandes ligas de la vida globalizada que tenemos hoy día? Como todo en la vida individual y colectiva, digamos, hay una serie de factores que empiezan a juntarse y crean, digamos, una dinámica.
3 quebraditas de agua puede que no hagan mucho, pero confluyendo en un río pueden generar cosas positivas, como también, por supuesto, una enorme tragedia. Y yo creo que en la medida en que el gobierno de Juan Manuel Santos vaya ganando terreno de opinión pública, de favorabilidad, que se le pueda reconocer su compromiso con las tareas de la paz, pero también del cambio democrático que necesita este país, yo creo que le va a quedar muy difícil, y cada vez van a ser menos y van a quedar más aislados los sectores que creen que el único camino que le queda a este país es seguir en las mismas, lo cual significa seguir en guerra y seguir, digamos, en una estructura fundamentalmente de privilegios para unos pocos, políticos, económicos, insisto mucho en eso, y esas élites cada vez van a tener que salir a expresarse, van a ser claramente identificables, cada vez van a ser pocas, menos y más aisladas. Y en una circunstancia de esas, digamos, una reflexión práctica de muchos sectores de esos podría ser, no, embarquémonos para donde va Vicente va la gente, o montémonos en ese tren que es el victorioso y que va para adelante, pero tiene mucho que ver con que esa dinámica, digamos, gane mucha fuerza. Usted acaba de mencionar el tema de la Cumbre de las Américas. Puede que este gobierno, por supuesto, no haya tenido que ver con el otorgamiento de esa sede, pero seamos honestos. O sea, ¿cuál sería la situación de una Cumbre de las Américas con 7, 8 países de Latinoamérica boicoteándola, claro, si hubiéramos estado en la época del expresidente Uribe? Hay que reconocer que Santos se la jugó. De manera que, incluso con mucha decencia y con mucho reconocimiento por el presidente Santos, el único que no va a ir, que es el presidente Correa de Ecuador, se excusó de ir, pero haciendo un reconocimiento del presidente Santos. Y todo ese entorno que antes era desfavorable para Colombia, el presidente, algunos criticarán que es blandengue, que es pendejo. Yo creo que el presidente no tiene nada de ingenuo, ni nada de tonto, ni nadie le mete, perdónenme la expresión, los dedos a la boca, como para creer que él no se esté jugando algo más importante cuando reconstruyó las relaciones con Venezuela y Ecuador. Dos gobiernos que incluso en el discurso contemporizaban con el discurso de las FARC, y no sé hasta dónde incluso con otro tipo de apoyos. Y eso mismo, hoy, con este presidente, tiene a ese entorno internacional con la posibilidad incluso de que le sigan hablando a las FARC, pero no para que sigan en la guerra, sino para forzarlos, para que la paren y avancen hacia la paz. Eso es así. De manera, me parece que allí hay lucidez política, y creo que este presidente está cosechando sus propios frutos, y que cada vez queda más poco de algo heredado. Los éxitos militares y una cantidad de cosas tienen mérito propio en lo que está haciendo este gobierno. Bueno, y ahí entonces jalémosle pita a otro flanco de esta reflexión, Diego. La izquierda democrática, las vertientes que algunas vienen de las épocas de la guerrilla, porque de alguna forma se alinearon en épocas pretéritas con la vía armada, y otras que desde siempre han estado en la lucha ideológica de la izquierda, pero no con la armada, pero que de alguna forma hoy tienen un papel en el país. Por ejemplo, lo que acaba de pasar con la liberación de los 10 policías y militares, el que no lo quiera reconocer no lo reconocerá, pero es evidente que un grupo de esa izquierda democrática, de ese espectro de sociedad civil organizada, de dirigencia política organizada, que no quiere seguir con la guerra, ha ganado un protagonismo fundamental. ¿Cómo hacer para que al interior de ese gran conjunto de izquierda no se sigan fisurando en posiciones a veces muy tontas el gran proyecto político de apostarle a la paz negociada en Colombia? Como en todo, yo creo que no hay respuestas únicas. Yo diría, de entrada, tenemos una enorme dificultad. La izquierda democrática la tiene muy difícil en medio de un conflicto armado. Es decir, tiene asedios de la derecha que le asocia indebidamente con la guerrilla, a pesar de que se condene la actividad de la guerrilla. Tiene muy poco espacio político para un desarrollo tranquilo, para su financiamiento, para hacerse presente en los medios de comunicación de la misma manera que lo hacen otras vertientes políticas, y eso sobre todo a causa, digamos, de que estamos en una guerra, y que cualquier cosa que suene distinta de los partidos y las agrupaciones tradicionales y esté un poquito a la izquierda, digamos, se mira, digamos, con sospecha. Yo creo que ese factor es clave, de manera que yo creo que la izquierda no va a tener muy pocas posibilidades mientras aún estemos en guerra,
pero en el avance hacia la paz las condiciones son otras. Miren El Salvador, lo que no logró en la guerra el Frente Farabundo Martí, lo logró en parte en una negociación de paz, y lo que le quedó haciendo falta, que era el poder, lo ganó en las elecciones. Hoy tienen un presidente y tienen la mayoría legislativa y tienen casi el 70% de las alcaldías un presidente que hasta donde del Salvador. Muy centrado, un hombre muy proactivo. Sí, entonces, digamos, una democracia por fuera del conflicto armado abre más posibilidades para un planteamiento alternativo de una izquierda democrática. Y lo otro es un tema, digamos, de qué tipo de país queremos y cuáles son los medios para conquistarlos. Entonces, yo francamente creo que cada vez el ideario de izquierda democrática está más cerca de las ideas liberales que de las ideas marxistas-leninistas o del socialismo o el comunismo. Digamos, creo que hay que construir un ideario democrático, incluso para sociedades tan excluyentes como las nuestras, Alberto, yo tengo que decirlo, el planteamiento de una democracia ancha y profunda es en sí mismo enormemente revolucionario y de un potencial transformador, hablar de democracia. De manera que tenemos que identificar esa izquierda a qué le apuesta. Yo creo que le debe apostar es a una democracia ancha y profunda y no a un tema viejo, anacrónico del socialismo, del comunismo, con mucho respeto por quienes creen, digamos, en eso. Y finalmente está el tema del método, digamos, descartado el tema de la lucha armada por la izquierda democrática, digamos, queda el método. Hay métodos que son confrontacionales y hay métodos que pueden inducir en una dosis sabia, digamos, de mecanismos legales institucionales con, digamos, actitudes de invitación y de permear ciertas voluntades. Yo digo, ¿cómo lleva, por ejemplo, una izquierda a los sectores que están en oposición o a las élites a apoyar un proceso de transformación, reclamando la expropiación de los bienes de las personas que más tienen dinero en este país? Ese sería un camino y se podría legislar sobre eso y hacerlo incluso sin el uso de las armas. ¿Ese camino le funcionaría, digamos, al país para avanzar hacia un camino de paz y de transformaciones? Yo creo que no, genera más confrontación. De manera que también en eso de los métodos, digamos, hay que mirar la dosis justa de mecanismos institucionales, de presión social, de exigibilidad, pero también de tener la capacidad de que la izquierda no sea un proyecto antagónico al de las élites, sino un proyecto que sea tan democrático que las élites ahí puedan ver también una posibilidad de progreso, de alternancia, donde finalmente, digamos, la ecuación permite, digamos, la fórmula de que todos ganamos. Los países que han sido exitosos en estos procesos de paz, usted ha hablado mucho de Centroamérica, concretamente El Salvador, pero por ejemplo hablemos de España, que es el gran ejemplo occidental de los últimos 40 años. Lo hicieron porque fueron capaces también de un gran pacto social. O sea, ya no solamente era que esa izquierda dejara de ser maximista en su ideología, en su cuadro de confrontación, sino que unos y otros fueran capaces de tener una alta dosis de pragmatismo político, de pragmatismo para la convivencia, de ser capaces de que usted y yo nos sentáramos, aún siendo usted hijo de un victimario y yo hermano de una víctima, por ejemplo, o hijo o padre de una víctima. Eso marcó en mucho la capacidad de retomar a la democracia en España. Conozco menos los de Centroamérica. Aquí vamos a tener que llegar a un momento donde también nos tocará hacer lo mismo. ¿Usted lo ve posible, Diego? Va a tener que ser posible, evidentemente. Yo, mire, respecto al tema de los empresarios y las élites que hemos estado hablando tanto, digamos, yo creo que hay una política de Estado que tiene que fomentar el crecimiento económico, el desarrollo. Para decirlo gráficamente, digamos, la torta, hablando de la riqueza, pues hay que hacerla crecer, pero evidentemente hay que repartirla, digamos, mejor. Y es alrededor de esos dos postulados, hablando solo de ese aspecto, ¿cierto? El tema de la riqueza y el crecimiento, donde izquierda y derecha y todos los partidos y los sectores debieran, digamos, constituir algún tipo de pacto. ¿Qué hacemos para que esta economía progrese, para que haya utilidades, para que hayan ganancias, para que los empresarios ganen? Pero también cómo nos aseguramos que ellos no se queden con la torta, sino que además de crecerla pueda ser repartida, digamos, mejor. Hoy en lo que estamos es básicamente en un modelo que hace que la torta crezca y no se reparta, o si se reparte, digamos, muy mal. Temas como esos, temas como de la explotación de los recursos naturales,
temas como del narcotráfico, digamos, hay 4 o 5 temas claves, el uso y propiedad de la tierra, que debieran ser parte de un gran acuerdo en el que todos ganemos, en el que todos pongamos, pero que implica, digamos, voluntades particularmente de quienes están en los lugares de poder, en los lugares de privilegio, que son las élites económicas y sociales en este país. Y insisto en la pregunta que te hacía hace un momento, pero además de ese gran acuerdo sobre esos grandes temas meridionales del país, el hecho humano de tenerme que tragar el sapo, de ser capaz de convivir entre victimarios y víctimas, ¿tú realmente le ves camino posible en Colombia, en la Colombia actual? Porque es una condición sine qua non. Yo no creo que sea tan fácil en la Colombia actual, pero hay que, digamos, poner el asunto, digamos, en perspectiva. Digamos, aquí hay cosas que implican un cambio de mentalidad, un cambio de chip, para utilizar un término, digamos, de la computación, un cambio, digamos, de actitud, digamos, porque puede ser tragarse el sapo, digamos, lo que toque, pero allí hay un sentimiento de resentimiento, esto tocó a las malas, no había más que hacer, bueno, digamos, tocó, pero también, digamos, el cambio de actitud debiera ser, hombre, finalmente aquí todos estamos ganando, y creo que ese tipo de cambio, digamos, es decisivo, además, para poder avanzar, digamos, a la reconciliación. No se trata solo de lograr la paz, porque finalmente, digamos, la reconciliación lo que busca es restaurar los vínculos y los lazos que rompió la violencia, y restaura, digamos, la posibilidad de un proyecto común en el que están las comunidades, las víctimas y los victimarios. Si usted me pregunta hoy, es muy difícil, pero como todo, es un proceso, y ese proceso hay que alentarlo con pequeñas, medianas y grandes actitudes, hechos, gestos. Por eso el tema con el que iniciamos esta conversación tan interesante el día de hoy, de esas liberaciones de estas 10 personas, debiera ser alentada por parte de las FARC, con una respuesta sobre dónde están los civiles que se presume están en su poder, poder ponerlos en libertad, avanzar en una actitud que proscriba no el secuestro como arma económica, sino como cualquier tipo de arma en la guerra, incluso por motivos políticos, y ese tipo de cosas creo que van alentando para que recíprocamente el Estado, el gobierno, la comunidad internacional también empiece a dar recíprocamente, digamos, gestos, y que eso vaya abonando, digamos, para un terreno. De verdad que este proceso de cambio y transformación no se decreta, se construye y se camina, digamos, en el día a día, acrecentando las posibilidades de esa paz pactada y del cambio y la transformación en Colombia. Finalmente, Diego, ¿tú crees que Juan Manuel Santos le va a alcanzar el tiempo y va a lograr por lo menos dejar plantadas las bases de este proceso de construcción de la paz definitiva en Colombia? Yo creo que él está en el lugar con las mejores condiciones y en el mejor momento para avanzar hacia la paz, pero digamos, ese avance está lleno de enormes riesgos, porque el país tiene mucha desconfianza en que las FARC, en un momento en el que están apremiadas militarmente, en un momento en el que están sin ningún tipo de apoyo público, desprestigiadas por el mal manejo que le dieron al tema de los secuestrados, hagan de la paz un momento para tomar más oxígeno, o que pretendan las FARC que en medio de todo ese descrédito y de debilitamiento militar, piensen ellas que van a lograr en una mesa de negociaciones el país que ellos soñaron construir, tomándose el poder y derrotando, digamos, al Estado. De manera que es una situación muy compleja, de mucho cuidado para el presidente, pero sí, evidentemente está en las mejores posibilidades, pero él lo ha dicho, en eso no hay pausa, pero tampoco prisa, y es preferible ir despacio, pero yo creo que hay que alentar, para bien del ejercicio del gobierno y de todo el país, que esa posibilidad de una paz pactada se pueda concebir, porque finalmente la paz pactada siempre, Alberto y televidentes, será la mejor de las paces posibles. Bueno, amables televidentes, hemos tenido esta hora una interesante conversación con Diego Arias. Ya dijimos, es un hombre con mucha experiencia en las vicisitudes de la guerra, en las vicisitudes de la búsqueda de la paz. Es un hombre que está en la academia, que está en el ejercicio de gobierno, que está en la consultoría, que está en el apoyo a la sociedad civil, a los grupos de víctimas organizadas, y desde allí nos está enviando un mensaje. La paz no se decreta, la paz es producto de un proceso de reconversión del estado de ánimo colectivo,
para que creamos que solo incluyéndonos todos, haciendo crecer la torta para que todos podamos comer y gozar del bienestar de un país, allí estaremos de verdad vacunando a la sociedad colombiana de los hábitos de guerra que hayan en muchos sectores abiertos u oscuros del país. Seamos protagonistas de la paz. Buenas noches. Protagonistas. El programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas.